Si yo le preguntara, ¿amas a Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Ya me puedo imaginar que tu respuesta coincidiría con la respuesta de la mayoría de la gente. Sí, amo a Dios. Y con esta reflexión vamos a probar si verdaderamente amas a Dios. Bienvenido a una reflexión más de la palabra de Dios. El Evangelio de San Mateo registra una historia, una escena donde unos líderes religiosos le preguntan a Jesús sobre el gran mandamiento. Y leamos Mateo 22, versículo 34 al 40. Dice así: Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El versículo 37. Y él les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Aquí vemos, como ya dije, a unos líderes religiosos. Los fariseos específicamente vinieron junto a Jesús para hacerle una pregunta, para ponerle a prueba, dice. En otras versiones aparece y dice que estos hombres querían tentarle a Jesús para desacreditar su ministerio, para desacreditar lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Entonces la pregunta era, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús, conociendo el corazón de estos hombres, Jesús conociendo la intención de estos hombres, no solamente responde a esta pregunta, sino que le enseña algo que a estos hombres les faltaba. ¿Y qué era lo que le faltaba a estos hombres? Amor al prójimo. Recordemos que ellos vinieron junto a Jesús para ponerle a prueba, para tentarle, para desacreditar el ministerio que Jesús estaba llevando a cabo. Entonces, ellos venían llenos de envidia junto a Jesús, con una intención ya bien definida. Entonces Jesús le da la respuesta en cuanto a la pregunta de cuál era el gran mandamiento. Y este mandamiento es amar al Señor. Este gran mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí podemos ver cómo Jesús nos dice a nosotros cómo debemos amar a Dios. Y usa primeramente una imagen, una figura, la figura del corazón. Y el corazón es un órgano físico que bombea nuestra sangre y que nos da vida. Y dice Jesús, ustedes deben amar a Dios con todo ese corazón, con toda su vida. Y luego dice, y amen también al Señor con toda tu alma. El alma es la parte no física de nuestra vida. Y se dice que esa parte del alma es donde nosotros tomamos decisiones. Es lo que nos da la capacidad de tomar decisiones, de querer algo, de hacer algo. Entonces nosotros debemos amarle a Dios también con toda nuestra alma. Y luego dice, y con toda tu mente. La mente, muchos confunden con el cerebro. El cerebro no es la mente es la parte donde pensamos, es la parte donde razonamos, es la parte donde es la parte que utilizamos cuando estudiamos. Esa es la parte de la mente. Entonces, con esa mente, con esa intencionalidad de mente, nosotros tenemos que amarle a Dios. Y entonces Jesús continúa y le dice esa parte que es muy, muy importante, es lo que nos va a poner a prueba a cada uno de nosotros si verdaderamente amamos a Dios.
Y dice, este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, si yo amo a Dios, consecuentemente debo amar a mi prójimo. Consecuentemente yo debo amar a la persona que está cerca. Ese es el prójimo, esa persona que está cerca, ese compañero, esa persona con quien comparto a diario, ese es el prójimo. Entonces, llevando esta idea y probando nuestro amor a Dios y pensando si le amamos verdaderamente a Dios, quisiera leer unos versículos más que se encuentran en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó hasta el punto de dar su Hijo por nosotros, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Dos versículos más, el versículo 20 y 21. Si alguno dice, y esta es la prueba, si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano o a la persona que está cerca, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos de parte de Dios, que el que ama a Dios, ame también a su hermano, ame también a su prójimo, ame también a aquella persona con quienes comparte todos los días. Y te vuelvo a preguntar, ¿amas a Dios? Y la respuesta tú las tienes. Que Dios te bendiga.